Los tomé entre mis manos, los observé y le dije que ninguno me gustaba para que me lo regalaran, pero hay una manera de obtener buenas crías de ellos, aves que servirían para distancias de 500 kilómetros, 310 millas. Necesitaré como 6 de sus mejores palomas, Clack, para este propósito, hembras de preferencia. El doctor me dijo que ya había considerado esa posibilidad, pero no la había realizado. Primero, porque quería amortizar su compra haciéndolos volar en largas distancias. Y segundo, quería extraer la velocidad de esos Janssen probados. Seguiría mi consejo, dijo. De otra manera mi visita no habría servido para nada. Me designó 30 hembras Janssen, de las que seleccioné 6 y se las asignó números del 1 al 6. La Bicketwitz resultó el número 1. Ella era, si no me equivoco, nieta de un Clack, Suntwinning, el mejor macho Janssen que el doctor había adquirido. Él podía reproducirse con cualquier hembra, pero yo prefería parearlo con Miu. Él tenía más estamina. Ahora había que enumerar los 6 machos de larga distancia para facilitar los apareamientos. Nunca en los miles de apareamientos que yo había efectuado busqué la adaptabilidad individual. Creo que asigné el número 1 a un rojo de Rhinus van der Laar. Era un medio o un cuarto de Horemans de Conipius. Era un buen volador, pero apareado con una hembra de calidad similar no valía nada. Este es un problema común en el negocio de las palomas. Tiene demasiados pequeños defectos. Corrientemente no son lo suficientemente húmedos, entre comillas, y no poseen esa habilidad para ganar peso con poca comida. Las propiedades hereditarias de la Dickeldwif y de su abuelo Suntwintig. Esta ave roja de Rhinus y Bickeldwif, o quizás su hermana, no lo recuerdo bien, engendraron ganadores de los 400 kilómetros en toda la sección de Brabante Este. Después de una selección ulterior, algunos de sus retoños pudieron volar hasta 600 kilómetros y derrotar a los Janssen puros. La razón por la que no crió más retoños buenos se debió a que el doctor Linsen compró aves de larga distancia de segunda clase. Si hubiera tenido la suerte de haber comprado voladores de primera de la raza San Vicente de 1975, o aún mejor, de 1981 a 1983, la historia podría o hubiera necesariamente sido diferente. La historia del doctor Linsen es solo uno de los casos. He comprado en 4 de los 5 continentes que voladores probados de larga distancia han podido mejorar solo por haber añadido ejemplares de Janssen a la línea. Uno de los factores que los Janssen añaden es el enorme sentido de orientación que tienen estas palomas. Esta orientación parece estar genéticamente anclada en la genealogía. La mejor cualidad de las Janssen es, en mi opinión, su habilidad para permanecer en curso. Esta habilidad se debilita, por supuesto, cuando están cansadas y quedan exhaustas. Es cierto, sin embargo, que las Janssen están como peces en el agua en tiempos ventosos, especialmente vientos de frente, preferentemente en cielos azules y sol quemante. Son lo suficientemente húmedas para eso, pero son demasiado valiosas y consumen demasiada de su energía cuando son empujadas más allá de su límite. Este límite es variable. Algunos vuelos aparentemente difíciles se efectúan como si hubieran sido alrededor de la cuadra, mientras que vuelos calificados de fáciles encierran grandes dificultades. Todo depende de los metros por minuto del ave guía. Un problema de los cruces combinatorios con una posibilidad de transgresión es que toman muchísimo tiempo.
Otra dificultad es que la reproducción de la siguiente generación será muy dificultosa. Dentro de cada escritor de temas colombófilos existe la idea de aparear campeones de dos líneas diferentes de endocrina. Por ejemplo, cruzar el Bunch de 1951 con la hembra Blau Angelen 313 de Michael Deschamps Van Hasten, habiendo formado así una combinación de ensueño. De los archivos en mi cabeza puedo formar literalmente docenas de combinaciones. Nada más para estar seguro y por la facilidad del caso, siempre incluiría una Janssen en tales acoplamientos. La práctica nos muestra que el valor reproductivo de las aves cruzadas es mucho menor que el de las de endocría. Lo que debemos hacer es, en consecuencia, cruzar y criar dentro de la genealogía de uno de los padres. La letra mayúscula M proveerá las indicaciones para continuar. Lo que se ha hecho en gran escala es el apareo de un macho joven de una combinación Bunch más Angulem, con una hembra campeona de otra genealogía de endocría. Aquí, a pesar del elidoscopio de genes que aumentan las posibilidades de desviaciones y efectos de una alteración regresiva, aún valdrían la pena hacer el experimento. Herencia, prepotencia y el vigor híbrido. Mi viejo amigo, el doctor Jan Bonsma, profesor en la Universidad Africana de Pretoria y uno de los más conocidos expertos en ganado del mundo, considera el Erfdwang como la cualidad ganadora más esencial. O al menos, esto es algo que se reduce el concepto. El doctor Robbie Joyce, a quien conozco desde 1957 de Orange Free State, lo expresa en el libro Ontspan met Wet Blokdoing. Relájese con palomos de carreras. La noción que los palomos deben ser endocriados para obtener buenos resultados, tan generalmente aceptada, no tiene sentido. La ley de los promedios dice que 5 de 6 aves endocriadas deben ser descartadas debido a características indeseables que se desarrollan en la regresión. La endocrianza es incapaz de darnos algo que no esté dado de antemano en la estructura genética de un grupo de animales, y esto debe quedar bien claro. Mientras permanecí en el norte de América como estudiante, el Departamento de Agricultura deseaba endocriar cerdos dentro de una relación lo más estrecha posible con el propósito de obtener pies de endocría por medio de los cuales se obtendría el vigor híbrido, entre comillas, que es el resultado de la endocrianza repetida. El uso de maíz híbrido aumentó la producción en un 30% y causó una profunda impresión. El experimento norteamericano empezó en 1935 con 100 cerdos de excelentes líneas. Para 1940 solo quedaban 37. En 1953 había descendido a 27. Y para 1960, cuando se descontinuó el experimento, quedaban solo 10. Lo que ha quedado claro en nuestros sistemas de crianza es que la cruz externa, exocrianza, tiene que ser utilizada para obtener animales efectivos y funcionales. Asimismo, es asombroso que los animales que realmente poseen prepotencia, entre comillas, difícilmente puede resultar de la endocrianza. Frecuentemente se desconoce el verdadero antecedente de tales animales. El semental original de ciertos caballos de la Gran Bretaña se ha tornado bastante dudoso porque los propietarios de estos caballos cometieron errores en su registro. Con las palomas lo importante es seleccionar de acuerdo con los resultados de las competencias y la descendencia nos dirá si efectuamos un buen apareamiento. Después de haber logrado este par bueno, debemos conservarlo. Cuando leí los cuentos de Penning a los 10 u 11 años acerca de los Bros en Transvaal y Peter Maritz, no se me ocurrió viajar a esos países. Sin embargo,
Cerca de 20 años después fui con el propósito de seleccionar y aparear palomas. Fui el primero que hizo esto. En una de las visitas que el profesor Bonsma hizo a Breda, lo llevé a Arendon con los Jansen. Él estaba, según él mismo, impresionado. El profesor Anker en búsqueda de nueva sangre. El profesor Anker me comentó que él iba de vez en cuando a Schleswig-Holstein en procuración de nueva sangre para su proyecto federal de palomas del Colegio de Agricultura de Kaposvar. Lo acompañaban generalmente biólogos del Colegio de Ingeniería Agrónoma buscando nuevo material genético, quizá tan desconocido en su genealogía como el caballo de tiro británico del profesor Bonsma. Los criadores de palomas no están en contra, generalmente, de efectuar cruzas con animales descarriados, siempre que estos muestren algunas cualidades. La prepotencia es un asunto de experiencia y la prueba la constituyen los resultados. Es un recurso valioso saber si un animal tiene esta propiedad antes de agotarlo. En las estaciones de inseminación artificial, los problemas con el ganado son más fácilmente superados que en el lote de cría de palomas. No hemos llegado definitivamente a esa etapa. De lo anterior se desprende que los científicos que se dedican a la mejora de ejemplares deben considerar dos elementos después del cruce: transgresión y heterosis. Ni papá Jansen ni sus hijos consideraron nunca estos dos factores. Ellos eran gente muy elemental después de todo. Sería interesante, por otra parte, saber cuál de estos fue el factor dominante. Empezaré con la heterosis o vigor híbrido, entre comillas, como lo define el profesor Bonsma. Seleccionando de entre la cesta de corredores se obtendrán animales con más impurezas, cruzamiento. Se escogerán estos animales impuros porque son mejores voladores que los de sangre pura. Si se sigue solo este método, las cosas no resultarán fáciles, puesto que muchos otros factores debieran además ser considerados. Piénsese en la orientación. Sí, por otra parte, no se toma en consideración la habilidad de vuelo, se comete otro error. En ambos casos, la selección se dificultará después de la cruza. No llegué a conocer al padre del medio Fabry. Fue un macho comprado por Fabry padre y su hijo en Arendon, el 48 con Sean Light, como si fuera una línea de producción. Estas eran aves muy útiles y buenas, ideales para pie de cría. Lo que después sucedió fue un caso de vigor híbrido o de transgresión, o ambos. Tal vez ambos factores estaban presentes en la fórmula. ¿Por qué no? Los hermanos de los Jansen se mantienen consistentes. Puse esto en el papel porque los hermanos Jansen prácticamente no hicieron cruzas, excepto en esta ocasión. El medio Fabry fue convertido en un Jansen completo después de que probó que podía volar bien. El resultado es conocido. Es el cruce más exitoso llevado a cabo por los Jansen después de la guerra. La línea Jansen-Fabry empezó con una hembra del 61, pequeña y con una ala rota que se mantenía en una pequeña jaula detrás de la casa. Clark dijo que raras veces había poseído una mejor. La Auditover del 65 también llevaba sangre Fabry en sus venas, proveniente de la pareja que el autor había formado en Lieja. 20 años después estaba yo en el hipódromo de Santa Anita, cerca de Pasadena, California, en la cabina de un magnate petrolero tejano, con unos especialistas en veterinaria de caballos de carreras, el doctor Jack Gregory, hijo de un granjero de Oklahoma, entre ellos. Estábamos hablando de mejorar la estirpe de caballos de carreras lo más rápidos y fuertes del mundo. Jack tenía palomas y esa fue probablemente la razón de que nos volviéramos amigos. Me dio la foto de un caballo del que era copropietario. Las expectativas de los expertos eran grandes. Le pregunté si ese caballo era producto de endocrianza. Sí,
me contestó, no hay de otros. Pero, dijo, se está volviendo peligroso. Sí, de alguna manera, un factor vital desaparece. Estaremos como peces fuera del agua si eso ocurre. El doctor Gregory estimaba que la cruza se había vuelto indispensable para una renovación de sangre, entre comillas. No estamos en busca del vigor híbrido o de una transgresión. Solo buscamos no perder el nivel al que hemos llegado. Deseamos sobrevivir. El profesor Boomsma había estado hablando de entresacar o inhibir los genes recesivos. Él sugirió que esto explicaría todos los fenómenos del cruce y de la endocría. Boomsma decía que la cruza cerrada tiene efectos negativos, mientras que la cruza los tiene positivos. Esto es ciertamente posible. Una línea en pleno desarrollo es tan dinámica como la vida misma. Constantemente cambia por medio de influencias selectivas del ambiente, los resultados de las competencias, las preferencias del creador que sabe distinguir ciertas variaciones y el rechazo de otros. La selección está siempre en búsqueda de cizaña que destruir, como los vegetales de jardín, y otras anormalidades como las que se dan en una siembra de maíz. La nueva genealogía se continúa por medio de endocrías sucesivas dentro de una línea pura. Este debe ser siempre el objetivo de nuestros trabajos, es decir, criar palomos de calidad más intensa y superiores, que generen consistentemente retoños aún mejores. En el hobby de las palomas, como ha evolucionado a través del siglo XX, no me he contratado ninguna otra línea que suscite tanta controversia acerca de los enormes éxitos obtenidos con endocría, eliminación de la degeneración, vigor reforzado por medio de crías cruzadas, cruzamientos transgresivos y purificación de sangre que la línea de los Jansen de Arendon. Con todo, comprendo que muchos creadores tengan un sentimiento de sana envidia por el sistema que estos han seguido, pero teman incorporar tal sistema en la formación de su lote. Tienen un miedo mortal a la endocría y sus resultados subsiguientes. Clark no tenía miedo a esto. Sin embargo, muchos creadores como Clark, Nick Jansen y Albert van Caviumberg se acercaron a este sistema, aunque no totalmente, y casi obtuvieron los mismos buenos resultados. Últimamente, Cor de Berth, de Middelharmis, campeón de Navampi, se convirtió en un buen ejemplo de lo que acabamos de comentar. Consiguió sus clacks de una fuente diferente con resultados muy impresionantes. Otro ejemplo es Peters de Wemedins y su pareja Van Es. Ellos son creadores de peso de la región entre Barle, Nassau y Valkenswaard y Budel. Piet van der Loo no debe ser olvidado como otro ejemplo de lo mismo. En realidad hay demasiados para mencionarlos a todos. Y puesto que sé que hay personas que gustan de ver mezcladas las palabras de encomio y las críticas, posiblemente con detalles más negativos, seguiré con la materia. Es cierto que yo fui el primero en hacer comentarios acerca de la línea de los Jansen, pero seguramente no seré el último. En primer lugar, trataré de dar una definición de la palabra Vasterkraft, heterosis y vigor híbrido. Vasterkraft es una hermosa palabra sudafricana que implica contrarrestar o eliminar totalmente las fallas de la endocría. Los mejores cruces en nuestro hobby son los realizados por Paul Sion, George Fabry, Héctor Desmet y Gerard Van Geel. Ellos tendrán algo que decirnos aquí. Y los hermanos Jansen, que aún vivían, escucharán con una sonrisa. ¿Qué es exactamente la heterosis? El término fue adoptado por primera vez por el investigador Schull en 1914. Él quiso indicar con este término
El efecto estimulante que se da como resultado de la heterocigosis, la unión de células generadoras genéticamente diferentes, o impureza. Schull creyó que este desarrollo aumentado se debía a la impureza de factores hereditarios o tramas de F1. Consideraba por sí misma la heterocigosis como estimulante para un crecimiento más activo, sin poder dar una explicación del fenómeno. Hay una hipótesis que relaciona la heterosis con ciertos estímulos. La cuestión es, más bien, si el Buster Cragg se deba a una sola causa. Probablemente muchos y diversos fenómenos están mezclados bajo la denominación de heterosis, cuando en realidad cada una necesitaría una definición exclusiva. Aunque las definiciones de Schull no han sido reemplazadas actualmente, se cree que las mejoras en el crecimiento y el desarrollo son los efectos de una combinación muy especial y favorable de factores. Se le ha dedicado bastante tiempo a tratar de explicar estos efectos benéficos en términos de la teoría de Mendel. En nuestro caso de las palomas, esto es realmente un problema. Finalmente el profesor Boomsma se olvidó del asunto. Lo que él buscaba, y muchos otros criadores, era comprar Janssen puros para cruzarlos con su propia línea y aumentar así su espíritu, vigor y vitalidad. Los creadores saben que las cruzas de Janssen vuelan mejor que los Janssen puros, pero antes de obtener puras sangres debimos haber ido a Arendon. Vuelvo a lo que dije antes de la guerra. No conozco una línea que no pueda ser mejorada por la superior línea Janssen. ¿Por qué no agregué entonces especialmente una hembra Janssen? Porque aquel entonces no sabía que el famoso criador de caballos de carreras, Federico Tesio, de las cercanías de Milán, había hecho antes de la guerra. Quizá desee, de ahora en adelante, tener los mejores caballos de carreras, debe empeñarse en obtener un semental Stagers, el mejor. Un semental que pueda transportar el peso más grande y rápido, lo más rápido, a larga distancia, para una hembra que posea la velocidad pura. Esta es la manera como lo hizo el gran italiano Tesio. De ninguna manera al revés. Un semental rápido y una yegua fuerte. ¿Por qué no? Nunca me lo dijo. Sería interesante investigar lo que opinarían al respecto Vincent O'Brien de Ballydoyle, en Irlanda, y el jockey Lester Pillot, quien fue designado caballero, Knight, porque fue el que más ganó carreras. Los animales funcionalmente eficientes, como los que quiere Boomsma, producirán los resultados esperados inmediatamente después de haber sido apareados, y por lo tanto Louis Child no tienen que hacer el trabajo pesado en su situación presente, y lo mismo que otros criadores que tienen bastante dinero, dedicarse a explotar su línea de palomas. Inútil decirlo, no todas las palomas que crían los Janssen son perfectas. Conservan el 20%, que son superiores, entre las cuales cualquier comprador puede escoger, para competencia o mejores de líneas por medio de la transgresión. La definición original de Schull de lo que es heterosis ha sido hecha demasiado extensiva, y lo esencial ha sido alterado y diluido. Debe ser aclarado que heterosis no es lo mismo que endocría. Lo opuesto a la endocría es el cruce y la bastardía, y todo esto puede, aunque no necesariamente, ir de mano con lo que el profesor Boomsma llama Buster Cragg. Cruce de líneas endógenas superiores. Será necesario, muchos están convencidos, el cruzar líneas de fuerte endocría que estén distantes en algunos aspectos,
para aumentar el número de factores de los progenitores que se cruzarán. En este caso aumentarán las posibilidades de cruzar los factores favorables que serán complementarios. Dejemos la teoría en lo que es, aunque aún siga siendo elaborada por algunos criadores. El problema es más bien en contra una o más genealogías de ganadores de competencias con endogénesis fuerte. Janssens con Stickerball como un ejemplo. O capturar u obtener de cualquier manera palomas con prepotencia, vengan de donde vengan. Corredores líderes para los 1000 kilómetros, a menos de kilómetro por minuto, están en fuerte demanda. Mantenga el ojo en esos creadores. Van por el camino correcto. Ahora ya sabemos lo que es Buster Cragg. La siguiente materia parecerá como la otra cara de la moneda: la degeneración por medio del cruce o la endocría. No olvidemos que el cruce más purificador de sangre, entre comillas, nos puede conducir a la degeneración a menos que usemos la selección racional. La purificación de la sangre es un concepto que fácilmente puede ser malinterpretado, y así piensan muchos. El cruce con animales de muy distante relación, mantenido durante más tiempo que el cruce de estirpes cercanas. La buena endocría, sin embargo, es una cuestión de selección. En primer lugar, el alfa y el omega de la crianza de palomas. Había una vez un buen hombre en Bélgica que escribía bajo el seudónimo de Magister acerca de palomas. Su verdadero nombre era Achiel de Meyer y era maestro de Lottenhof, cerca de Gand. Conservo uno de sus artículos. Ejemplifica lo que mucha gente ha pensado del problema. Los palomos muy cercanos en sangre no deben estar juntos durante demasiado tiempo. Es obvio que el primer y segundo par son los más puros generalmente. Esto se debe a que el vigor creado es entonces más fuerte. Tampoco se debiera de forzar el apareamiento excesivo de progenitores muy cercanamente relacionados. Por esto último es por lo que hay que cambiar retoños de fuerte endocría con otro miembro de la misma genealogía. Este sería el camino hacia la degeneración. Aún hay algunos criadores que consideran ser esto verdad buena. Tienen la impresión de que los aspectos negativos se aglomerarán y conducirán ultimadamente a la degeneración, aunque se trabaje en condiciones de máximo cuidado y buena selección. Esto es absolutamente incorrecto. La idea de que el vigor y la vitalidad son algo nuevo y consecuente más fuertes en los primeros retoños es un cuento. La vieja idea de la propagación del vigor en la concepción ha sido descartada. Eso es lo que hicieron los Janssen, probablemente sin saber por qué, con su medio Fabry entre comillas. Para poder obtener esto debidamente, debemos tener en cuenta que todas las propiedades heredadas en las células de los animales están en largas cadenas llamadas cromosomas. Un cruce obtiene la mitad de los cromosomas de uno de los padres y la otra mitad del otro. Cuando este cruce empieza a generar sus propias células, los cromosomas se vuelven a dividir de nuevo en 2 células más y se deja a la madre naturaleza decidir qué célula estará formada por cuál cromosoma. En promedio, las células derivadas de un cruce tendrán la mitad de sus cromosomas de la estirpe del padre y la otra mitad de la estirpe de la madre. Si cruzamos uno de los retoños con la estirpe de uno de los padres, obtendremos descendientes con un cuarto solamente de la otra estirpe. Con esta ya debería de estar bien claro lo que sucede al repetir este proceso. Automáticamente estamos revirtiendo a la línea original y creamos la posibilidad de retener una o más
de las características dominantes.